El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes es palabra mayor dentro del narcotráfico mexicano. Como fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho es tan respetado como temido. Pocas personas se atreven a enfrentarlo y muchas menos viven para contar esa experiencia. Hoy vamos a contarte un caso distinto a todos. El de un niño sicario que comenzó su carrera con apenas 14 años, rechazando el legado familiar de los Oseguera. Este muchacho se enfrentó a Nemesio y a todo el cártel Jalisco Nueva Generación para controlar las plazas de Michoacán, transformando al Estado en un territorio en guerra. Esta es la historia de El Jordi, alias El H, enemigo personal del Mencho. Que nadie se acerque para ver. Lo que estás viendo en pantalla ocurrió el 14 de marzo de 2018, cuando las fuerzas federales de México reportaron una captura importante que sacudió al mundo criminal de todo el país. Entre los detenidos se encontraba el infame Jordi Axel Villapatricio, alias El H. Pese a tener apenas 20 años al momento de ser arrestado, ya era uno de los miembros más importantes del narcotráfico azteca, con un linaje oscuro en su familia y un rol de liderazgo dentro del cártel de los Viagras. Se sabe poco sobre los primeros años de vida de este criminal. De acuerdo con los documentos policiales, nació en el año 1999 y es hijo de Nora Elia Villapatricio y Adrián Mendoza Oseguera. Si este último apellido te resulta familiar, estás en lo cierto. Adrián era hermano de Nemesio Oseguera, por ende el Mencho era tío de Jordi. Más adelante ese lazo de sangre tendrá una gran importancia en la carrera criminal del muchacho. El Jordi estudió hasta el 5º grado de la escuela primaria, cuando una imagen cambió para siempre su vida. En las calles de su ciudad solía ver desfilar a miembros de la delincuencia organizada que paseaban armados en vehículos de lujo y rodeados de mujeres hermosas. A los ojos inocentes de un joven humilde, esos gángsters locales eran los reyes del mundo. Jordi quedó obnubilado y decidió que quería ser uno de ellos. Así comenzó su camino hacia convertirse en un referente del bajo mundo. Su primer gran paso lo dio luego de un encuentro con otro joven sicario. En 2014, cuando el Jordi tenía solo 14 años de edad, un pistolero conocido como El Coyul lo acercó al jefe máximo de una nueva organización que comenzaba a ganar terreno en diversos estados de México, los Viagras. En aquel entonces el referente de esa agrupación era Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra, quien contrató de inmediato al joven Jordi al notar su entusiasmo por la delincuencia organizada. En estas imágenes podemos ver al Gordo Viagra comandando a sus tropas cuando aún se percibían como autodefensas. Este hombre supo concentrar su poder enorme en la región, a tal punto de disputar el dominio de varios estados a cárteles bastante más antiguos. Los cárteles suelen buscar a soldados jóvenes que, debido a su minoría de edad, no deben cumplir las condenas completas en caso de ser arrestados. Al cabo de pocos días, esos niños son liberados y pueden continuar con sus actividades ilícitas. Además, la mente de un joven es mucho más susceptible a las manipulaciones y a la tentación. Los capos prometen riquezas y placeres inalcanzables para los infantes humildes. La mera posibilidad de obtener esos botines genera una lealtad irrompible. Pero claro, lo que no les cuentan es que los niños sicarios suelen morir en edad escolar. Sus carreras son cortas y trágicas. Regresemos ahora a los inicios de El Jordi. En este video puede verse al joven Oseguera ya como adolescente y montado en un triciclo, siendo parte de un desfile narco en Michoacán.
Córdoba, a ver, aquí está toda tu gente que te apoya, viejo. ¡Ánimo, Viagra! Una de las primeras tareas del niño narco fue cuidar la plaza de Pinzándaro, por lo que andaba armado y recibía una paga semanal de 3.000 pesos. Al demostrar condiciones de liderazgo y una férrea fidelidad hacia los Viagras, Jordi fue ascendido a jefe de plaza. Para ello fue enviado a la población de Vicente Guerrero en Buenavista, donde recibió entrenamiento militar de parte de un sicario con el grado de teniente coronel, cuya identidad permanece desconocida. Dentro de las organizaciones criminales hay rangos y tiradores expertos, cuyo trabajo es preparar a los nuevos ingresantes. Las similitudes entre los cárteles y un ejército regular no se limitan solo al armamento utilizado, sino también a su organización. Durante su estancia en Buenavista, Jordi aprendió técnicas de uso y manejo de fusiles de asalto, así como adiestramiento en emboscadas y prácticas de tiro. En palabras del propio niño narco, también fue instruido en el empleo de granadas, explosivos y otros elementos de gran capacidad destructiva. Fue en esos entrenamientos que sufrió el accidente. Al concluir su preparación con ese misterioso teniente coronel, Jordi, ya apodado El H, fue nombrado jefe de plaza de la tenencia de Antunes, localizada en el municipio de Parácuaro. Con más responsabilidades, llegó un mayor caudal de dinero. Su sueldo semanal incrementó a 5.000 pesos. De a poco comenzaban a materializarse los sueños de ese niño que había quedado obnubilado con las Ferraris y las modelos de los narcos que se paseaban por su pueblo natal. Pero esas ambiciones contrastaban con escenas violentas como las que veremos a continuación, las cuales se transformaron en la cotidianeidad del joven. El Jordi sonríe a cámara luego de descargar su AK-47 contra lo que parece ser un campo. No sabemos si se trata de un combate contra rivales o una simple ostentación de su armamento. El ascenso de Jordi dentro de los Viagras fue astronómico. En pocos meses se transformó en una de las figuras centrales, teniendo la responsabilidad de organizar la defensa de múltiples plazas y el trasiego de decenas de kilogramos de cocaína. Su reinado no duró demasiado. Este joven príncipe criminal tenía los días contados. Pero antes de conocer su caída en desgracia, es necesario ahondar en la historia de este frente criminal y por qué es uno de los principales enemigos de cárteles como el CJNG del Mencho. El origen de los Viagras es misterioso y su historia turbulenta es un reflejo de lo multifacético que es el fenómeno narco en México. El grupo comenzó a operar entre 2013 y 2014 en el estado de Michoacán como una organización de autodefensa. Esos frentes armados estaban compuestos por civiles que unían fuerzas para luchar contra el crimen organizado, pero con el tiempo muchos de ellos terminaron convirtiéndose en grupos delictivos independientes. En este caso, la gran diferencia era que en las filas de los Viagras no solo había rancheros y campesinos, sino también antiguos operadores disidentes de cárteles como los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Primero hablemos de su peculiar nombre. Se dice que surgió como una broma debido a que uno de sus fundadores empleaba demasiado gel en su pelo para lograr un peinado respingado. La imaginación de los criminales no tardó en relacionar ese detalle con las famosas pastillas azules. Al menos así lo explicó en diversas entrevistas uno de sus primeros referentes, Nicolás Sierra Santana, de quien ya hablamos en este video. La primera actividad criminal de este grupo fue registrada en 2014, cuando las autoridades municipales anunciaron que las autodefensas serían prohibidas. En diciembre de ese año, los Viagras tomaron la municipalidad de Apatzingán y tuvieron un enfrentamiento armado contra la Policía Federal. El saldo final fue de 10 civiles muertos y más de 21 heridos. Quedaba claro que no eran un simple grupo de vecinos organizados, sino que se trataba de una célula sicarial bien preparada.
De a poco los integrantes fueron incorporando el trasiego de estupefacientes, el hurto y el cobro por protección al repertorio de los Viagras. Lo más increíble es que ese ascenso ocurrió con la aprobación de la política, como indicó el propio Santana en un video dirigido al entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Al inicio de tu campaña, me mandaste $1 millón para que te diera con unos votos. Hace 20 días, más o menos, me mandaste ofrecer $10 millones para que te garantizara yo la tranquilidad del Estado. El mensaje dedicado al gobernador expuso lo que muchos civiles ya sabían. Los verdaderos regentes del territorio mexicano son los cárteles narco. Son esos frentes quienes deciden si una región se transforma en un infierno o en cambio si reinará la paz. Lo más grave es que gobernadores y policías conocen la ubicación y la identidad de los líderes criminales, pero no pueden ni quieren hacer algo al respecto. En 2015 el grupo se vio envuelto en una serie de enfrentamientos contra otros cárteles, presuntamente por el control de las plazas de Michoacán. Sus filas crecieron rápidamente y gracias al tráfico de armas de guerra, pudieron hacerles frente a las organizaciones que hacía años detentaban el poder en la región. Así fue como los hombres de Nicolás Sierra Santana se apoderaron del comercio de drogas y fármacos, en particular de metanfetamina. Era cuestión de tiempo para que este nuevo frente criminal tuviese que pagar derecho de piso contra los pesos pesados de México. La principal disputa de los Viagras es contra el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Las balaceras más brutales se dan en la región de Tierra Caliente, la zona más mortal y peligrosa de todo Michoacán. Fue en esos combates que las tropas de Santana empezaron a utilizar una de sus tácticas más infames, el uso de menores de edad como escudos humanos. Como te señalamos previamente, los niños sicarios son carne de cañón para estas organizaciones. Los capos se aprovechan de la juventud y la ingenuidad para sumar guerreros a sus filas, pero no dudan un solo segundo para descartarlos como animales o ponerlos frente a sicarios mucho más experimentados. Tanta sangre derramada obligó a las autoridades a tomar medidas mucho más contundentes para apresar a estas bandas. La captura de Jordi en 2018 fue parte de numerosos golpes a la organización de los Viagras. Durante 2019, decenas de sicarios fueron arrestados, acusados de haber cometido asesinatos en territorio michoacano. En el año siguiente también se decomisaron armas, varios kilos de droga e incluso camionetas blindadas que buscaban imitar a los monstruos del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo ese material era empleado para recrudecer la violencia en Michoacán, lo que se dice calentar una plaza. Es parte del proceso de guerra para conquistar una zona destinada a utilizarse en la venta de narcóticos. Uno de los ataques más brutales de los Viagras ocurrió el 14 de febrero de 2020. En aquel sangriento día de los enamorados, 8 sicarios que trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación fueron ejecutados en el rancho Los García, ubicado en el municipio de Huetamo. Gracias a denuncias anónimas, llegaron hasta ese lugar paramédicos y policías, quienes encontraron los cadáveres de 8 hombres con señales de tortura. Estaban atados de las manos y tenían impactos de bala en el pecho y en la cabeza. No muchas organizaciones criminales mexicanas pueden alardear de tener el coraje y los medios para enfrentarse de forma directa a los hombres del Mencho. Al igual que el Jordi, varios líderes de los Viagras han sido detenidos, o en el peor de los casos, asesinados tanto por la policía como por la competencia. Ahora que conocemos las actividades de esta agrupación, regresemos a la historia del personaje principal de este video. Luego de unos pocos años en la cima, llegó el momento de la brutal caída. El 14 de marzo de 2018, el Jordi fue capturado por un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. Junto con él fueron aprehendidos secuaces de los Viagras: María Yuridia, alias La Yuli, de 17 años de edad, y José Andrés, alias Joselo, de 25 años. Este golpe a un referente importante como Jordi, así como la detención de otros 15 miembros de menor rango,
desató la furia de los sicarios de los Viagras. En los días posteriores al arresto se registraron narcobloqueos, quema de vehículos, tiroteos y atentados contra negocios e instituciones policiales. Esta práctica no era nueva, pero sí resultó inédita la violencia empleada por los soldados ilegales en su intento de liberar a Jordi. El clan Oseguera es un misterio. Los familiares del Mencho no son tan conocidos o mediáticos como, por ejemplo, los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán. Es por eso que el linaje y la traición de El Jordi sorprendió a todo México. La gran excepción a esta regla es Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio. Rubén nació el 14 de febrero de 1990. Curiosamente, no es la primera vez que nombramos el Día de los Enamorados en este video. Desde joven demostró un compromiso total con el CJNG, una diferencia fundamental con su primo traidor. El Menchito floreció dentro del negocio Oseguera desde los rangos más bajos, sin temor a recibir órdenes de su progenitor o de sus socios. Con tiempo y paciencia llegó a ocupar roles de gran importancia, lo que le valió convertirse en uno de los hombres más buscados del país, tanto por la justicia como por sus rivales. En contraste, hay quienes afirman que el Jordi decidió colaborar con los enemigos del Mencho debido a que esperaba ser tratado con privilegios dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, algo que nunca ocurrió. El hijo del Mencho fue responsable de administrar las operaciones del CJNG en la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur a México. También fue acusado de coordinar las ventas de gasolina robada en Jalisco, liderando a un grupo de sicarios que mataron a personas que se negaron a trabajar con su padre. En paralelo, supervisaba una línea de asesinos responsables de proteger el territorio de Jalisco y Colima de bandas rivales como los Caballeros Templarios y los Zetas. De haber permanecido en libertad por algunos años más, de seguro hubiese terminado enfrentado a su primo el Jordi, pero el destino tenía otros planes para el hijo del Mencho. Conozcamos su historial de aprehensiones. Rubén Oseguera Cervantes fue arrestado por primera vez en enero de 2014, mientras se encontraba transitando Jalisco a bordo de una camioneta último modelo. Desafortunadamente fue liberado en octubre por falta de pruebas. La suerte del heredero al trono continuó hasta junio de 2015, cuando el Menchito fue arrestado nuevamente luego de una serie de contradictorias órdenes judiciales. Estas imágenes fueron captadas durante el traslado del criminal, el cual se realizó con un operativo de alta complejidad para evitar cualquier tipo de represalia del CJNG. En las imágenes se pueden apreciar los momentos en que Oseguera González fue notificado, trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el Altiplano. Como indicaba el fiscal mexicano, en aquel entonces fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 13, una prisión de máxima seguridad ubicada en Oaxaca. Luego de 5 largos años, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 para enfrentar a la justicia y una posible cadena perpetua. Como verás, ser heredero al trono criminal no es un trabajo fácil. El apellido tiene privilegios, pero también es una maldición. En el caso de Rubén, él eligió continuar el legado de los Oseguera, pero no todos están hechos de la misma madera. Jordi nunca se sintió cómodo en el lugar de sirviente y quiso amasar su propio ejército narco, aun si eso implicaba enfrentarse a su tío. Su sueño no terminó de prosperar. En la actualidad, los Viagras están debilitados tanto en su estructura como en su capacidad operativa. Tienen menos armamento y manejan un número reducido de rutas narco. Sin embargo, aún son un frente de cuidado que disputa el estado de Michoacán al cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras esa rivalidad siga en pie, las víctimas civiles continuarán sumándose.
En la historia de El Jordi confluyen varios factores importantes para entender el narcotráfico mexicano. Por un lado, la importancia de la lealtad y los lazos familiares. Siendo hijo de un Oseguera, elegir integrar un cártel rival al CJNG fue una traición absoluta al Mencho. Por otra parte, la juventud de este sicario pone de relieve lo expuestos que están los adolescentes mexicanos. Los niños en edad escolar son las víctimas preferidas del narcotráfico, tanto por su inocencia como por la facilidad en que se les puede inculcar el vicio y la obediencia ciega. Hasta el momento, Jordi sigue bajo custodia policial. Contrario a lo que esperaban las autoridades, el joven no ha declarado en contra de su tío ni ha brindado información que pudiese culminar en su captura. Incluso cuando hay odio de por medio, la sangre es más espesa que el agua. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido analizando las más brutales historias del narco mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.